Soy Juan Carlos Berrocal Durán, estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad para la Cooperación Internacional México. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy son los principios fundamentales del contrato de consumo. Este tema será desarrollado teniendo como base el artículo titulado Los contratos de consumo en el derecho colombiano y el derecho comparado, publicado en el año 2011 y escrito por Juan Carlos Villalba Cuellar de la Universidad Militar Nueva Granada. De acuerdo al autor, este cita a Rinesi y señala que el contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor final, persona física o jurídica, con una persona física o jurídica pública o privada, que actuando profesional u ocasionalmente en calidad de productora, importadora o distribuidora comercialice bienes o preste servicios y que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de estos por parte del primero para uso privado, personal o familiar. El mismo autor señala las siguientes características de los contratos de consumo, que son comunes en los diferentes ordenamientos jurídicos que merecen ser referidas. Es un contrato asimétrico entre desiguales. El contrato de consumo es un contrato asimétrico en el que las partes no tienen igualdad. Una de las partes, el productor, es experto en la técnica de producción, posee toda la información relevante para la celebración del contrato, tiene un poder económico mayor y un poder de negociación que le permite imponer las condiciones contractuales. Esta asimetría se presenta de manera general en las relaciones de consumo y su principal causa es la información. El consumidor no siempre detenta la información relevante para la toma de decisiones en el mercado. Quien posee la información y además es experto en el tema, el productor, determina qué información transmite el consumidor, de modo que ante una información insuficiente el consumidor tomará decisiones ineficaces. Segundo, es un contrato de adhesión. El contrato de adhesión se ha definido como aquel en el cual el contenido contractual ha sido determinado con prelación por uno solo de los contratantes al que se deberá adherir el contratante que desea formalizar una relación jurídica obligatoria. La Ley 1480 del 2011, el nuevo Estatuto de Protección al Consumidor colombiano, regula por primera vez los contratos de adhesión, aceptando implícitamente que los contratos de consumo son por excelencia contratos de este tipo y los define en el artículo 5 como contrato de adhesión aquel en el que las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor de manera que el consumidor no puede modificarlas ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas. La contratación por adhesión es consecuencia de los cambios sociales, económicos y políticos experimentados en los últimos 2 siglos, en una forma de contratación propia de la sociedad contemporánea, de la sociedad de consumo, en la cual se masificó la venta de bienes y la prestación de servicios. Al respecto, Arrula manifiesta: la contratación en masa requiere otro ritmo, que solo permite la elaboración de contratos en serie severamente rígidos e inmodificables en su formulación. Se limita la intervención de las partes, pues el examen del contenido del contrato queda reemplazado por la mecánica, consistente en formularios preimpresos redactados por la empresa con disposiciones manifestantemente favorables a sus intereses en detrimento de la parte débil del negocio. Tercero, es un contrato reglado. El contrato de consumo es un contrato reglado con un nivel de protección especial derivado de la asimetría que se presenta entre las partes que intervienen en su celebración. Este marco se evidencia en todas las etapas del intercontractual, desde la formación del consentimiento en la época precontractual hasta en la ejecución y terminación del mismo. Las normas de protección al consumidor buscan controlar los riesgos inherentes a los contratos de consumo, elevando el grado de protección a favor de la parte débil de la relación contractual. Esta situación acentúa el intervencionismo del Estado en las relaciones jurídicas, patrimoniales, privadas relativas al consumo y restringe en consecuencia la libertad contractual. La autonomía y la voluntad privada encuentra allí una barrera. Cuarto, el consentimiento informado. La formación del consentimiento es una etapa fundamental en los contratos de consumo, puesto que la simetría económica de las partes le da un poder de negociación especial al productor frente al consumidor, es decir, la formación del consentimiento como encuentro de las manifestaciones de voluntad no se da de una manera normal,
como en los contratos de libre discusión. La decisión del consumidor se encuentra supeditada a la información que se le ha suministrado para tomar una decisión económica, información que detenta únicamente el productor y cuya comunicación puede controlar para manipular la decisión del consumidor. A este respecto señala Gómez Calle, citado por Monsalve, es reconocido por la comunidad jurídica internacional que la igualdad entre los contratantes no más que es pura ficción. En materia de información es obvio que uno de los negociantes conoce o tiene la posibilidad de conocer más fácilmente que el otro aquellos datos que afectando el contrato que se pretende celebrar en el futuro le quedan más próximos, o si se quiere dentro de su ámbito de conocimiento o influencia. Por tanto, los deberes de información tienen, en fin, una finalidad protectora. Quinto, el contrato de consumo tiene unas reglas de interpretaciones especiales. El contrato de consumo se caracteriza por la aplicación de un principio especial de intervención e interpretación, el principio a favor consumidores o proconsumidor. En virtud de este, en caso de duda acerca de la interpretación de una norma o una cláusula en un contrato, esta será interpretada en el sentido favorable al consumidor. El Código Peruano de Protección al Consumidor lo define así: en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando exista duda en los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor. Estos principios, los principios que vamos a desarrollar a continuación serán desarrollados de acuerdo a los puestos por Ana Cristina Ferreira, y ella plantea los siguientes: principios de la buena fe. Este principio es inherente a cualquier contrato y en el contrato de consumo de manera especial hace referencia a las cláusulas que deben ser redactadas de manera equilibrada, donde el proveedor es quien las redacta, debe ser claro y no generar situaciones desventajosas para el consumidor. Principio de favor debilis. En caso de duda o controversia, este se resolverá favoreciendo al consumidor, dado que fue el proveedor quien las redactó. Por tal razón se protegerá a la parte más débil de la relación. Principio de interpretación de preferente. Establece que cuando no es posible hacer una interpretación literal de un contrato por causa de cláusulas ambiguas o contradictorias, la interpretación no deberá beneficiar a la parte que redactó esas cláusulas, ocasionando la oscuridad. Conservación del contrato de consumo. Este principio se refiere a que debe prevalecer siempre el contrato, ya que esta es la ley para las partes. Sin embargo, se da una especial protección cuando el proveedor haya redactado cláusulas abusivas que lesionen los intereses del consumidor. Principio del buen funcionamiento. Todo bien adquirido por el consumidor debe encontrarse en condiciones óptimas para su cabal funcionamiento. Principio de pacta sunt servanda. Se refiere a que las partes se deben a lo pactado dentro del contrato. En cuanto a los contratos de consumo de cosas intangibles y servicios virtuales, los llamaremos como contratos electrónicos, y es que podemos afirmar que los contratos de consumo están bastante relacionados con los contratos electrónicos, debido a que es cada día más frecuente las compras por internet. Los ciberconsumidores están protegidos por los diferentes ordenamientos jurídicos. Ha sido necesario arreglar de manera clara y ordenada este tema. Y bueno, es por ello que las diferentes plataformas cuentan con altos sistemas de protección que garantizan la seguridad para los consumidores que utilizan estos canales para sus compras. Como conclusión, podemos decir que las nociones de relación de consumo y el contrato de consumo están estrechamente vinculados y son dos figuras independientes que no se excluyen. En Colombia, la ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor y es la principal arma de miles de colombianos insatisfechos frente a la adquisición de bienes y servicios, desde entonces la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad encargada de velar por los derechos de los consumidores, no solo ha aunado esfuerzos con el fin de darle un mejor entendimiento a los contenidos, derechos, novedades e impactos que tiene este estatuto, sino que además ha puesto a disposición de la población todos los mecanismos necesarios a través de los cuales pueden hacer efectiva dicha ley. Dentro de sus principios generales, esta ley, que beneficia a todos los colombianos, decreta la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad, el acceso de los consumidores para una información adecuada,
de acuerdo con los términos de esta ley que les permita hacer elecciones bien fundadas. La educación del consumidor, la libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afectan, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. La propuesta que se trae a continuación, que todas las superintendencias son organismos adscritos a la rama ejecutiva, a la par de las entidades descentralizadas y los departamentos administrativos, y su función específica es inspeccionar y vigilar determinadas actividades económicas y de servicios en todo el país. Están definidas por el tipo del sector que cubre cada una de estas. Estas deberían trabajar más unidas a las ligas de los consumidores. Buenas noches.